Doña Irina Lara, hablando de la crisis, del caos que hay en el aeropuerto El Dorado, es la presidenta de la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo. Señora Lara, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, intentando entender desde temprano qué es lo que está pasando en El Dorado, desde el punto de vista de los controladores, que son ni más ni menos el alma y nervio de la operación aérea. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las demoras que hemos visto desde hace una semana en el despegue y en la llegada de los vuelos? Básicamente, Ricardo, porque tenemos una sobredemanda de operaciones para el personal que en estos momentos está prestando la operación. Realmente, Bogotá se divide en unas temporadas y ofertan estas temporadas con anticipación. Cuando ofertaron esta temporada de winter, aumentaron las operaciones y realmente no está la capacidad del Dorado para esta capacidad. ¿Esas ofertas, doña Irina, son de las aerolíneas o de quién? Esas ofertas las hace la entidad hacia las aerolíneas, claro que sí. O sea, la Aerocivil. Eso es lo que se llama, exactamente, eso es lo que se llaman los slots. Esos son la capacidad que va a tener para poder llegar en una hora determinada. Entonces, ¿cuántas operaciones van a poder atender? Entonces, se aumentó de 66 a 74 operaciones, que esto realmente no se cumple en las 74, porque normalmente cuando tú ofertas 74 se te incrementan en unas 10 o 15 operaciones más. Entonces, imagínate esa cantidad y esa densidad de tránsito con el personal que tenemos en estos momentos. Tenemos una escasez de personal, tenemos posiciones que han tenido veces que cerrarse, tenemos personal que se incapacita, tú sabes de todas maneras las condiciones climatológicas que también influyen, que todo eso es adverso en estos momentos a la operación presente en El Dorado. Lo decíamos temprano, un poquito a tientas, porque lamentablemente no hemos podido hablar con el director de Aerocivil aquí al aire. El doctor Sergio París considera que no es trascendental el tema de los retrasos en los vuelos y cree que está para cosas más importantes. Pero decíamos un poco que era la tormenta perfecta con todos esos elementos. Pero yo quiero que nos explique, por favor, doña Irina, qué es lo que está pasando con la sobreoferta de la aeronáutica civil. ¿Quién es el responsable de enviarles a las aerolíneas esa propuesta y con base en qué estudio técnico? Porque al final lo que le entiendo es que falló ese cálculo. Lo hicieron demasiado optimista, sin tener en cuenta la cantidad de controladores, la cantidad de espacios, todo lo que significa la operación en El Dorado. Tú tienes que mirar 3 factores. Tú tienes que mirar el personal que tienes, cómo tienes la infraestructura en esos momentos y adicional, cómo van a ser las condiciones meteorológicas que se van a presentar también en esa época del año. Estamos en una época del año en que siempre se presentan bancos de niebla, en que tenemos tormentas como se ha presentado y se van a durar hasta principios del próximo año, según lo informaron meteorológicamente, lo han dado los reportes, y esto hace que los vientos cambien y definitivamente se tiene no que utilizar la pista, que normalmente se utiliza la principal, que digamos es la 1-4, sino que se utiliza la 3-2. O sea, es la pista en la cual tienen que hacer todo el sobrevuelo sobre la ciudad para poder aterrizar por la otra cabecera. Esto sobrelleva que la aeronave tiene que tener mayor separación. Pues eso lo tienes que tener en cuenta, o sea, tienes que tener en cuenta la meteorología que tú vas a utilizar en esta época del año. Además, cómo amanece el aeropuerto. No puedo operar un aeropuerto con unos bancos de niebla porque no es seguro, entonces yo no puedo dejar tampoco que las aeronaves salgan, es más, los pilotos tampoco se arriesgan a salir en esas condiciones hasta cuando ellos pueden empezar a aproximar. Y también, ¿por qué? Porque una aeronave puede despegar, pero si se le presenta una emergencia tendría que regresarse, y si no tiene condiciones para aterrizar, ¿cómo aterriza? Entonces todo eso se tiene que tener en cuenta. Adicional, tienes el otro elemento, ¿cuál es? El personal. No tienes el personal completo. Tenemos una planta de personal en estos momentos envejecida porque no tuvo lo que fue no ha tenido el reemplazo generacional, no se ha dado, hasta este momento se está realizando lo que son los diferentes cursos para incorporar este personal y para que entre entonces a seguir especializándose, porque esto es una carrera viva. Esto no es una carrera que termina simplemente con el curso de tránsito aéreo y ya listo, está el controlador para reemplazar el de mayor experiencia. No, doña Irina, es una carrera que tú tienes que especializarte poco a poco. Pero claro, ¿cuántos controladores faltan hoy en Colombia? Mira, hoy en estos momentos tenemos, no es solamente El Dorado, es a nivel nacional. Sí. Yo te puedo decir que tenemos más o menos unos 704, tenemos una planta autorizada de 799, pero con esos 799 nos harían falta todavía aproximadamente 400 controladores más. 400 controladores más, es decir, están en un déficit de más del 50% de controladores.
No, el 50%, porque acuérdate muy bien que tenemos 700, en este momento 704. Si terminamos el 2024 con lo que tenemos autorizado por decreto, que son 799, casi 800 controladores, nos haría falta más o menos unos 400 controladores más. Entonces sí, calcula tú eso, te estoy hablando de controladores para la planta que estaba establecida al año 2016, que fue cuando se hizo la resolución de cómo eran las posiciones y el personal que tenía que estar atendiendo estas posiciones. Si tú vas a mirar la proyección que tiene El Dorado, que es al 2030, que aumenta la cantidad de pasajeros, aumenta la cantidad de carga, esto tiene que crecer exponencialmente. O sea, tiene que crecer la operación y tiene que crecer la cantidad de gente que atiende esta operación. Porque yo no puedo mantenerme con una planta reducida y querer aumentar lo que es el negocio de la aviación en Colombia. Es imposible, claro, y no hay quien lo sostenga. Claro. Sí, ahora, cuando usted habla que esto se está dando es porque hay una sobredemanda de operaciones para el personal que está prestando en estos momentos servicio. Quiero preguntarle si esa sobredemanda... Sí. Te explico más esta sobredemanda. Resulta que debe haber un estudio de capacidades de espacio aéreo a nivel nacional. O sea, espacios aéreos, el espacio de Colombia, que no solamente el mapa, sino son unos espacios más adyacentes sobre el mar y parte territorial, todos tienen una persona diferente que lo está atendiendo. O sea, esto es una cadena. Que tener un estudio de capacidad. Resulta que hoy en día solamente tiene estudio de capacidad El Dorado, y en eso es que se basan para hacer las ofertas que te digo de winter, de summer, que lo hacen con 6 meses de anticipación. Resulta que ellos se reúnen lo que son la parte de la entidad, se reúnen lo que son las coordinaciones, el director de operaciones y el que la va a ofertar, que es la oficina de transporte aéreo. Cuando la oficina de transporte aéreo dice, ¿cuál va a ser la capacidad que ustedes tienen? Entonces, tenemos tanto personal. Se le fueron las luces, te soy sincera, a la entidad se le fue las luces para ofertar esto. Sí. En estos momentos tengo conversaciones con compañeros que están muy preocupados realmente por cómo se dio la operación en El Dorado en el día de ayer en la noche. O sea, una afectación tanto para el controlador, porque eso ya se vuelve una operación temeraria. O sea, no hubo ningún problema, tú no escuchaste ninguna noticia, ni incidente, ni accidente, pero para el mismo controlador se le volvió temeraria. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preparados para atender lo que se nos presente, pero le están colocando una carga inmensa al controlador de que lo que le esté llamando a la frecuencia, tú no lo puedes dejar de contestar, tú tienes que atenderlo y aterrizarlo, o sea, llevarlo seguro. Es que es nuestra prioridad, nosotros mentalmente estamos preparados para eso. Entonces, si a la persona se le sobrecarga y en un momento la persona responde, pero tú le estás llevando a que pueda tener un incidente y Dios no quiera un accidente. Esa fue la responsabilidad. Es bastante preocupante, pero yo le quiero hacer una pregunta con este déficit delicado, pero con este déficit tan grande de operadores o controladores aéreos, para llenar estas vacantes, ¿qué se necesitaría? Digamos, si yo quiero ser hoy controlador aéreo, ¿en qué me debo formar y en cuánto tiempo estoy bien formado como para que me suelten la operación aérea del país? No, mira, eso es un curso que nosotros hacemos aquí en el Centro de Estudios Aeronáuticos y, como te digo, es una carrera viva. ¿Por qué? Porque tú haces inicialmente un curso que dura 8 meses, pero eso te da como controlador básico. O sea, vas a empezar en bases pequeñas, te vas a ir formando, no es que simplemente vas a seguir a sentarte en la pantalla radar y atender, no. Por eso te digo, cada 2 años o cada temporada tú vas regresando al Centro de Estudios Aeronáuticos y sigues al siguiente nivel, y además de todo te van dando refuerzos y además de todo vas adquiriendo la experticia, que es lo que se necesita. Por eso para mí es importante no solamente tener un controlador nuevo, que claro, porque es que siempre tiene que haber el relevo generacional para que se vaya preparando, pero también es importante que yo vaya mirando cómo voy a reemplazar este personal que ya tiene 30 años y que por lo menos necesito que la gente se le vaya preparando poco a poco para que vaya teniendo la misma capacidad, la misma experticia de este personal que ya se me va pensionado. 9:34 es Irina Lara, presidenta de la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo, explicando, por fin alguien nos explica qué es lo que está pasando con el aeropuerto El Dorado. Doña Irina, muchas gracias, se lo agradecen los oyentes, se lo agradecen los pasajeros. Gracias, de verdad. No, ustedes que tengan muy buen día.